Capítulo 5. Las grandes alamedas. En el episodio anterior les contamos la historia de un hombre que volvió al poder con escobas, el que no había podido ser derrotado porque nunca había podido ser del todo olvidado. Carlos Ibáñez del Campo, Escorpio. Y les dijimos que ese hombre había estado en casi todos los capítulos antes de tener el suyo. Pero hay algo que no les dijimos. En 1952, el año en que Ibáñez ganó con el 46%, había otro candidato, un médico de 44 años que se presentaba por primera vez a la presidencia. Obtuvo el 5%, quedó cuarto de 4. Nadie apostaba nada por él. Ese médico también había trabajado bajo las órdenes de Aguirre Cerda. También conocía a Ibáñez desde antes de que fuera presidente. También había visto cómo Chile se rompía y se remendaba y se volvía a romper. Y decidió que iba a llegar a la moneda. No porque lo sintiera como destino, sino porque lo había pensado demasiado para no intentarlo. Tardó 18 años. Su nombre, Salvador Guillermo Allende Gossens, apodo Chicho, porque de pequeño no podía pronunciar Salvadorcito y le salía Chichito, y así quedó. El primer presidente marxista del mundo occidental se llamó Chicho. Chile es un país con sentido del humor, no siempre intencional. El cielo cuando nació. 26 de junio de 1908, Avenida España 615 Santiago, a la 1:30 de la madrugada. El sol ese día está en Cáncer, los primeros grados, recién entrando. Esto no es menor. Ya estuvimos aquí antes, el primer capítulo de este podcast. Un hombre que nació con el sol en los últimos grados de Cáncer, que construyó medio Chile, que murió antes de entregarse. 82 años después, el ciclo vuelve a empezar. Cáncer en su primer grado tiene algo que Cáncer en el último ya no tiene. No la urgencia de quien está a punto de perder algo, sino la convicción serena del que recién empieza a cuidar, el que todavía cree que se puede, el que no sabe que el camino es largo porque nunca ha llegado al final. Y Neptuno ese año también estaba en Cáncer, el planeta de los sueños colectivos, de las ilusiones que se vuelven proyecto, de lo que uno cree que puede ser el mundo. Neptuno en Cáncer, el hogar como utopía, la familia como revolución, la patria como algo que todavía se puede construir con amor y sin que nadie tenga que morir. Balmaceda también nació con el sol en Cáncer. El padre de Allende luchó en la guerra civil de 1891, en el bando contrario a Balmaceda. El hijo terminó siendo el espejo de Balmaceda. Chile tiene esa clase de ironías que no se inventan. El porteño que nació en Santiago. Aquí hay un detalle que no aparece en los libros de colegio y que dice todo sobre quién era este hombre. Salvador Allende nació en Santiago. La inscripción en el registro civil lo dice. La ficha que él mismo firmó al ingresar a la masonería en 1935 lo dice. Lugar de nacimiento, Santiago. Y sin embargo, toda su vida dijo que había nacido en Valparaíso. Soy porteño, decía, el primer presidente porteño. Un hombre que eligió su ciudad natal. Eso también es Cáncer. Uno no nace en el hogar, lo elige, lo construye y lo defiende como si hubiera nacido ahí, porque para cuando lo defiende ya es verdad. El niño de la Avenida España pasó su infancia en Tacna, en Iquique, en Valdivia, siguiendo a un padre funcionario que iba de ciudad en ciudad. Llegó a Valparaíso a los 14 años. Se enamoró del puerto, estudió en el Liceo Eduardo de la Barra y decidió que ahí había nacido. El hombre que iba a luchar toda la vida porque la gente pudiera elegir, empezó por elegirse a sí mismo. Cáncer puro. El hogar no se hereda, se declara. El zapatero y el médico.
Hay dos encuentros que explican todo lo que viene después. El primero, un zapatero anarquista italiano. Valparaíso, 1920 más o menos. Allende es un niño, un preadolescente. El zapatero le presta libros, le explica por qué el mundo no tiene que ser como es, le enseña a hacer preguntas. No hay registro de que este zapatero italiano supiera lo que estaba haciendo. El segundo, la morgue del Hospital San Vicente, Santiago, 1926. Allende estudia medicina, tiene 18 años, y en la morgue ve lo que la morgue le muestra a todo médico que está dispuesto a mirar, que la gente pobre muere de enfermedades que la gente rica no tiene, porque la gente rica come, vive en casas secas y puede ir al médico antes de que sea tarde. Eso no es biología, es política. En 1939 publicó un libro. Se llama La realidad médico-social chilena. Tesis ampliada, documentada con cifras, mortalidad infantil, sífilis, alcoholismo, tuberculosis. Lo publicó siendo ministro de Salud de Aguirre Cerda. Aguirre Cerda, su jefe, su amigo, su presidente, murió de tuberculosis 2 años después. El libro sigue existiendo, la tuberculosis también. En Chile, en 2023, hubo casi 3.000 casos nuevos. La tasa va en aumento. El Ministerio de Salud tiene un programa, se llama Programa de Control y Eliminación de la Tuberculosis. Eliminar, todavía en futuro. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Eso lo dijo el último día, pero lo creía desde el primero. 4 intentos. Aquí es donde la historia se pone rara, porque lo que Allende hizo entre 1952 y 1970 no tiene precedentes en la historia de Chile. 1952, 5%. Cuarto de 4. Ibáñez se lo llevó todo. 1958, 28%. Segundo lugar. Perdió por 33.000 votos. Hubo un candidato independiente llamado Antonio Zamorano, cura de oficio, pueblo de origen Catapilco, apodo el cura de Catapilco. Le sacó exactamente los votos populares que le habrían dado la presidencia Allende. Un cura de un pueblo que nadie ubica en el mapa, entre Allende y La Moneda, 12 años antes de que llegara. 1964, 39%. Perdió contra Frei Montalva, que ganó con mayoría absoluta. Documentos desclasificados muestran que la CIA gastó casi $6 millones entre financiar a Frei y destrozar la imagen de Allende. $6 millones de 1964 para sacar a un médico de Valparaíso. Hay gente que después de la tercera derrota busca otro trabajo. Allende formó la Unidad Popular. 1970, 36%, primera mayoría, menos votos que en 1964. Ganó porque la derecha y el centro se dividieron. Y aún así, el Congreso tuvo que ratificarlo. Y la democracia cristiana lo apoyó solo después de que firmara un estatuto de garantías democráticas. Y la CIA intentó un golpe preventivo que fracasó e incluyó el asesinato del general René Schneider, comandante en jefe del ejército, que se negó a participar. Eso pasó antes de que Allende asumiera. El 3 de noviembre de 1970, Salvador Allende asumió la presidencia de Chile. El primer político marxista elegido democráticamente en la historia del mundo occidental. Nadie supo muy bien qué hacer con eso. Chile y el mundo en 1970. El contexto. Saquemos el zoom
porque la astrología necesita historia para respirar y la historia necesita cielo para tener alma. 1970. El mundo lleva 25 años dividido en dos bloques que no se hablan pero que se vigilan sin dormir. En 1959, Cuba. En 1961, el Muro de Berlín. En 1962, 13 días en que el mundo estuvo a punto de terminar con misiles soviéticos en el Caribe. Vietnam es una guerra que Estados Unidos ya sabe que va perdiendo, pero no puede dejar de pelear. Y en ese mundo, un país al fin del mundo elige democráticamente a un socialista. Washington entendió eso de una sola manera, como un problema. Neptuno en Sagitario desde enero de 1970. El sueño colectivo buscando expansión, buscando el horizonte, buscando la fórmula que resuelva de una vez lo que nunca ha sido resuelto. El socialismo por la vía democrática, la revolución sin fusiles, la utopía hecha decreto. Neptuno en Sagitario tiene esa confianza que a veces es visión y a veces es ingenuidad y a veces es las dos cosas al mismo tiempo. Plutón entró a Libra en octubre de 1971. La transformación radical operando sobre la justicia, el equilibrio, los acuerdos que sostienen una sociedad. Libra no es la guerra, es el contrato. Y cuando Plutón pasa por Libra, el contrato se rompe o se reescribe. En Chile, el contrato se estaba reescribiendo, y los que no querían que se reescribiera tenían más recursos que votos. La vía chilena. Lo que Allende quería hacer tenía nombre: la vía chilena del socialismo. No guerrilla, no expropiación violenta, no ruptura constitucional. Cambio dentro de las reglas. Nacionalización del cobre por ley, aprobada por unanimidad en el Congreso, incluyendo a la derecha, en julio de 1971. Reforma agraria, plan habitacional, medio litro de leche gratis para cada niño chileno. El medio litro de leche. Allende médico. Allende que había documentado la desnutrición infantil a los 31 años. Allende que 31 años después tenía el poder para hacer algo al respecto. Cáncer en su mejor momento, el que no cuida como gesto, sino como sistema. No la caridad, la política de salud. Fidel Castro visitó Chile en noviembre de 1971. Se dice que en privado le preguntó a Allende si de verdad creía que iba a funcionar. Si de verdad la derecha iba a quedarse de brazos cruzados mientras le quitaban el cobre. No hay registro de lo que Allende respondió, pero sí hay registro de que Castro se quedó 23 días, el doble de lo previsto. El derrumbe. Hacia 1972, el modelo empezó a crujir. La derecha y la democracia cristiana bloqueaban en el Congreso. El gobierno avanzaba por decretos. Los decretos eran impugnados. La inflación subió. El desabastecimiento llegó. En octubre de 1972, los dueños de camiones pararon el país. El gran paro patronal, financiado en parte por la CIA. Las colas frente a los almacenes. Las mujeres de la clase media salieron a las calles golpeando cacerolas vacías. Las cacerolas vacías contra el medio litro de leche. Allende nombró comandantes militares en su gabinete para estabilizar la situación. Uno de ellos era el general Carlos Prats, constitucionalista. El otro era un general que Prats mismo había recomendado. Meticuloso, profesional, con fama de apolítico. Se llamaba Augusto Pinochet. La fama es una fuente muy poco confiable. El 21 de agosto de 1973, esposas de generales, entre ellas varios oficiales de civil, se apostaron frente a la casa de Prats y exigieron su renuncia. Prats renunció a la comandancia. Allende nombró a Pinochet en su reemplazo.
El 9 de septiembre, tras el anuncio del plebiscito, Pinochet se sumó definitivamente al golpe. Allende supo el 10 de septiembre a medianoche que se venía algo. Convocó a sus colaboradores, les dijo que resistiría. El 11 de septiembre, 6 de la mañana, la Armada toma Valparaíso. Allende sale de su casa en Tomás Moro a las 7:20 de la mañana. Llega a La Moneda 15 minutos después. Le preguntan dónde está el general Pinochet. No está. Lo que pasó en las siguientes horas está documentado en 5 alocuciones radiales. Allende habló 5 veces. Cada vez que hablaba, la situación era peor. Los aviones volaban sobre Santiago. Los tanques estaban en las calles. Sus colaboradores le ofrecieron asilo, le ofrecieron un avión. Dijo que no. A las 9:10 de la mañana habló por última vez, desde Radio Magallanes, sin texto en mano, con una hija embarazada de 7 meses que lo acompañó en La Moneda hasta poco antes de este mensaje, y con los aviones ya sobrevolando el palacio. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. A las 12:04 del mediodía, los aviones Hawker Hunter bombardearon La Moneda. A las 2 de la tarde, cuando los militares entraron al palacio, Salvador Allende estaba muerto. Suicidio dictaminó en 2011 una pericia internacional solicitada por su familia, con el fusil AK-47 que le había regalado Fidel Castro. Eligió morir en La Moneda. No en una embajada como Balmaceda, en la Casa del Pueblo, la que le habían dado con votos. Lo que nos deja. ¿Qué hacemos con Allende hoy? Su estatua está frente a La Moneda. Su nombre está en hospitales, en escuelas, en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Su discurso final está en el patrimonio cultural de la humanidad. Su hija Isabel fue diputada, presidenta de la Cámara, senadora, presidenta del Senado. 31 años de carrera parlamentaria. La destituyeron en abril del 2025 por vender al Estado la casa de su padre. Su nieta, Maya Fernández, hija de Beatriz, fue ministra de Defensa. Renunció el mismo mes, arrastrada por el mismo escándalo. El hombre que murió en La Moneda tiene su nombre en la institución que lo mató. Chile también tiene ese tipo de ironías. La astrología no nos dice si la vía chilena al socialismo era posible o no. Eso lo puede discutir cada uno con su conciencia y con los historiadores que prefiera. Lo que sí nos dice es esto. Cáncer, en su mejor momento, cuida desde el sistema, no desde el gesto, no da limosna, diseña hospitales, no promete, legisla. Y cuando Cáncer cree de verdad en lo que construye, no lo suelta aunque cueste la vida. Eso es luz y eso es sombra. Porque la misma incapacidad de soltar que hace a Cáncer el mejor arquitecto del hogar, también lo hace incapaz de calcular el costo. Allende sabía el costo. Hay registro de eso también. Solo acribillándome a balazos podrán impedir la voluntad que es hacer cumplir el programa del pueblo, dijo en la primera alocución del 11 de septiembre. No fue una frase, fue una instrucción. La pregunta que nos deja Allende no es si tenía razón. La pregunta es, ¿cuándo la lealtad a lo que uno construyó deja de ser virtud y se convierte en el precio que otros pagan? ¿Y qué le debemos a quien eligió pagar ese precio con su propia vida? Salvador Guillermo Allende Gossens, nacido el 26 de junio de 1908 en Santiago, aunque él siempre dijo Valparaíso. Sol en Cáncer, presidente de Chile entre el 3 de noviembre de 1970 y el 11 de septiembre de 1973. Murió ese día en La Moneda, a los 65 años, con un fusil que le había regalado un amigo.